Atención porque tenemos información urgente. Los dejo con Laura Di Marco y Hugo Machiavelli. Adelante ustedes. Gracias, Pablo Fernández Gracias, Blanco. Pablo. Nos vamos a Dolores. Está Vamos Carola con, Suárez. exactamente, Carola Suárez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Trabajamos y vamos a entrevistar precisamente al doctor Amendola y voy a arrancar preguntándole con lo que fue prácticamente lo que más trascendió en el día de hoy y lo que más sorprendió también, que fue, a ver, un acto se puede llamar impulsivo, una estrategia por parte de Luciano Pertossi. ¿Cuál es su opinión, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en principio creemos que todos los que participamos del equipo de la parte querellante, creemos que se trató de un acto impulsivo que fue provocado seguramente por lo inesperado del interrogatorio al cual sometimos a los peritos que se estaban exponiendo en ese momento. Y obviamente una respuesta que tal vez él no esperaba, que era que lo señalaran como uno de los agresores directos hacia Fernando, ¿no? Así que digo esto porque en el peritaje no estaba esta porción, no había sido advertida por los peritos. Es una pequeña fracción de no más de un segundo y algo, 2 segundos, en las que se lo ve a él y que debió ser proyectada varias veces para que pudiera advertirse esta circunstancia. Bueno, y seguramente la mención de su nombre en reiteradas oportunidades por los peritos generó que prácticamente saltara, ¿no?, de su lugar, y de hecho corrió a quienes estaban adelante para que el doctor Tomei lo advirtiera, y fue la presidenta del tribunal la que advirtió que él quería hacer alguna mención, y eso motivó que se suspendiera en ese momento la audiencia, que sacaran a los peritos de la sala y que, bueno, que se lo hiciera pasar al frente, a donde está la silla donde declaran los testigos y los imputados, a efecto de que preste su declaración, la que en realidad fue nada, porque solamente dijo yo no estaba ahí y no quiso responder ninguna pregunta. Bueno, el doctor está conectado, ya los está escuchando. Sí, doctora Amendola, bueno, vamos a tratar de aprovechar esta charla en profundidad por ser, bueno, usted el abogado de la querella. Vamos a preguntarle todo lo que ha sucedido en el día de hoy y bueno, un poco en línea con lo que Carola dice, esta cosa disruptiva que sucedió de Luciano Pertossi diciendo yo no estaba en la escena del crimen. Hoy hubo declaraciones de Fernando Burlando en donde él lo que decía es, bueno, se rompió un poco el pacto de silencio, se rompió un poco este pacto, esta noche probablemente suceda algo entre los imputados, y se lo conecto con algo, un psiquiatra, con un diagnóstico de un psiquiatra que estuvo ayer con nosotros, que decía: en estos días alguien se va a quebrar, el pacto de silencio se va a romper, no pueden estar 8 acusados más sus padres, no hay estructura mental que lo soporte. ¿Cuál es su mirada sobre esto? Bueno, a ver, nosotros hasta el día de hoy vimos siempre una misma postal, a los 8 imputados sentados sin expresar ningún tipo de sensación ni sentimiento, escuchando. Los hemos visto en algunas oportunidades, incluso hasta mostrando alguna mueca de sonrisa, ¿no es cierto? Como sobrando la situación realmente. Hoy fue una situación totalmente distinta. Te digo que cuando uno analiza si esto fue algo espontáneo o si se debió a una estrategia, por ejemplo, nosotros nos inclinamos por la primera de estas dos alternativas porque realmente no era algo que pudiera haber sido previsto, que se iba a generar este intercambio con los peritos que iba a derivar en esta situación. Así que sí, evidentemente la situación esta por la que
en la que ellos mismos se colocan de un estricto silencio, no es habitual, no es habitual. Evidentemente coincido con lo que dijo el psiquiatra que estuvo ayer con ustedes, en lo que es de esperar que en algún momento esto se quiebre, y estamos a pocos días de terminar con las audiencias en el juicio. O sea, quedan exactamente 3 audiencias de prueba y luego vendrán los alegatos, cuando ya no es momento para declarar. Así que evidentemente... sí, inclusive sorprendió, hubo un despegue corporal, en el lenguaje corporal que también habla mucho. Él se levantó de donde estaban con el resto de sus 7 colegas, compañeros, y se sentó en otra silla para decir esto: yo no estaba ahí. Hubo un despegue físico inclusive. Sí, pero por eso te decía, previo a eso se vio un Luciano Bertozzi casi desesperado por intentar decir algo. En realidad, también hay que analizar para qué sirve lo que hizo, ¿no? Porque en realidad no dijo nada. Bueno, él negó estar en esa... Yo no estoy en esa postal, a mí no me pongan ahí. Pero las pruebas son muy contundentes. Sí, claro. No, pero a ver, él negando haber estado ahí, no se puede evitar, él no puede evitar, o por lo menos tendría que haber hecho algo más elaborado, porque esta es una imagen que para nosotros tiene una importancia sublime, porque es una imagen donde se lo ve a él pegando. Bien, ahora, hay otra cámara, que es la que enfoca desde la misma vereda donde ocurren los hechos, y enfoca una parte en la que ellos después se retiran, donde ya había sido ubicado él, parado al lado del cuerpo de Fernando. A ver, entonces, que él diga, yo no soy ese, en realidad lo que él quiere decir, más que yo no estoy en esa escena, yo no soy el que le está pegando a Fernando. Sí, que se quiere despegar, quiere evitar tal vez una condena que se ven venir. Claro. Y esto en las 3 próximas audiencias que van a ser clave, ¿puede significar un cambio en la estrategia? Hoy, bueno, varios abogados nos dijeron acá que les parece que es la peor defensa que ellos vieron para un crimen de esta naturaleza, y que esto puede ser síntoma de esto, ¿no? De una muy mala defensa, porque las pruebas son muy contundentes hasta acá. Bueno, 2 cosas distintas. Por un lado, no voy a abrir yo juicio de valor porque no me corresponde en relación a la tarea que está haciendo la defensa. Lo cierto es que yo no hubiera utilizado esta estrategia. Y por otro lado, coincido con que la contundencia de las pruebas ha hecho que esta defensa, por lo menos, no controvierta jamás los hechos. O sea, su estrategia ha ido siempre por buscar alguna situación de planteos de nulidades o algún defecto procesal que le permita no avanzar en el proceso. Es decir, jamás ni los imputados ni la defensa han esgrimido algún tipo, valga la redundancia, de defensa material, esto es, de defensa en relación a los hechos. Como vos decís, bueno, defender es yo no estaba ahí, yo no hice esto o yo no quise hacer tal cosa. Claro. Nunca lo han manifestado, así que... ¿Usted coincide con lo que ayer nos decía en este programa el jefe de los fiscales, que se discute el Código 45 o el artículo 45 o 46 del Código Penal sobre el crimen organizado, digamos, la coautoría funcional o la distintas participaciones? Distintas responsabilidades, ¿no? Porque... Bueno, en realidad eso es una discusión, obviamente, que tiene que ver con un hecho que vos ya tenés por acreditado. Es decir, vos ya sabés, nosotros describimos un hecho al inicio, la lectura que hizo el doctor Burlando es clara en señalar que para nosotros actuaron todos con un plan común para matar a Fernando Báez Sosa y que hubo un reparto de roles en la que
nosotros tenemos identificados 6 que le pegaron a Fernando Báez Sosa y 2 que, si bien no tuvieron una acción directa sobre Fernando, formaron parte de ese cordón humano que evitó que quienes quisieran defenderlo pudieran hacerlo. ¿Y quiénes son esos 6? Recuérdenos quiénes son esos 6 y quiénes son los 2. Te digo más fácil quiénes son los 2. Los 2, ok. Los dos son Lucas Pertossi y Ayrton Violás. Esos son los únicos 2 sobre los cuales no tenemos ni ningún testimonio, ni ningún otro indicio que nos indique que le pegaron a Fernando. Sí los tenemos, obviamente, en el lugar del hecho, los tenemos actuando como cerco, lo tenemos pegándole a los amigos de Fernando que quisieron intervenir. Doctor, hay 2 testimonios que Burlando espera con mucha ansiedad, que son los de Juan Martín Guarino y los de Alejo Milanesi, ustedes, digo, Burlando y usted, ¿no? Sí, que son estos 2 jóvenes que estaban participaron, que estaban ahí, que no participaron del crimen, fueron sobreseídos, pero que estaban en la misma casa de estos, de los 8 acusados, y que van a declarar, tengo entendido, o estaba previsto el 18 de enero, no sé si va a haber cambios con respecto a eso. Declaran en calidad de testigos. Estos son testimonios relevantes, es decir, no pueden mentir porque si no pueden ser acusados de falso testimonio. ¿Qué se espera de estas declaraciones? Bueno, en principio que vengan a decir la verdad. Nosotros sabemos cuál fue su participación en el hecho, lo tenemos acreditado por diversos elementos. Ellos estaban en el lugar, y te sumo uno más, Tomás Colazo. Tomás Colazo. Otro de los chicos que está citado para venir a declarar y que también estuvo presente en el lugar. Hoy se lo escuchó nombrar muchísimas veces a Tomás Colazo, lo identifican en un montón de lugares en la cercanía de donde se producía este crimen. ¿Ustedes lo incluyen dentro de la trama de la culpabilidad? No, si no estuviera, no estaría citado como testigo. A ver, nosotros lo ubicamos en el lugar de los hechos allá por febrero del 2020. O sea, nosotros ya sabíamos de la existencia y hemos hecho en aquel momento varias presentaciones para que se profundice la investigación en relación a este chico. Bueno, obviamente no hay otro indicio, ningún otro testigo lo menciona a este chico como agresor, no agredió a ninguna otra persona. Te diría que está más o menos en la situación de Guarino. Así que lo que sí es un testigo para nosotros porque está en la primera fila. Así que obviamente esperamos y cuénteme con mucha expectativa. ¿Qué esperan, doctor, de las pericias psicológicas oficiales que se libraron sobre el perfil de los acusados? No hay ni va a haber. A ver, pero perdón, las pericias psicológicas... Alicia Crosa, que es una experta también en el tema de detenidos en penales, dice que alguien, un perito oficial, tuvo que haber trazado al menos un perfil de ellos, que es parte de lo que... No hay... Te explico lo que pasó sí. Con... cuando la causa ingresa en el tribunal oral, se le da traslado a las partes para ofrecer prueba, que es la prueba con la que pretenden llegar al debate, a esta instancia. Dentro de la prueba que nosotros ofrecimos, justamente pedimos una pericia psicológica para todos y psiquiátrica para todos. Justamente nuestra intención era trazar la personalidad, el cuadro de personalidad de cada uno de los imputados. Sí, sí. Bueno, propusimos un perito de parte, lo mismo hizo la defensa. Se llegó el día de la pericia y uno por uno los imputados, seguramente por consejo de ¿Pero no hay un informe oficial, doctor? Tampoco. No, pero la pericia la iba a hacer un perito oficial. No, pero no hace falta... No, pero pregunto esto, para que nos ayude a entender. Para la pericia psicológica es necesario contar con el relato de la persona. Claro, o sea, con el aval de la persona. En relación, con la persona. Si la persona dice, yo... No, por eso digo... No, pero si la psicóloga decía que ella está obligada cuando visitaban las cárceles, por más que la persona no quiera responder pregunta, a trazar un tipo de informe. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso le pregunto. Acá estamos hablando, claro, es otro digamos, otro procedimiento. Tiene razón la doctora, la licenciada, sí,
lo que no existe acá, no se hizo nunca para ellos. Lo que estaba previsto es hacerle una pericia oficial con la presencia de peritos de las dos partes, lo que no se pudo hacer justamente por la negativa de los imputados. O sea, fueron trasladados, ustedes si recuerdan, ellos fueron trasladados a La Plata y alojados en una unidad de La Plata justamente para las pericias. Después el tema de la pandemia y del avance de la causa llevó a que eso se fuera postergando. En el momento que estaba todo dispuesto para hacerla, fueron trasladados a la asesoría pericial y ese día no se hizo porque expresamente todos los imputados se negaron a someterse a la pericia. Doctor, ¿cuál es su evaluación de las pericias que se hicieron hoy? Del trabajo de hoy con los peritos de la Policía Federal. ¿Qué es lo más relevante del día, según la mirada de ustedes? Bueno, lo más relevante del día es que estos peritos en imágenes lograron, digamos, sacar una foto, porque todos los videos que analizaron son imágenes dinámicas, son acontecimientos dinámicos. Ellos lograron extractar y hacer un croquis donde le ubican a la víctima y a una posición en un momento determinado de todos los imputados. Están todos presentes en el lugar del hecho, rodeando al imputado. Bueno, y eso sumado a la identificación de cada uno de los imputados con las prendas que tenían puestas en el momento del hecho. Eso nos sirve para ubicarlos en donde no se le ve la cara, a través de la fisonomía, a través de las prendas que tienen. A través de la ropa. De la ropa, exactamente. Esto fue lo que pasó justamente con Luciano Pertossi hoy, ¿no? Los que no participaron, a partir de la vestimenta. Hoy lo vimos y ahora vamos a repasar ese material judicial tan valioso, pero los que no estuvieron dentro de los 8, los que no golpearon a esta altura, ¿pueden ser considerados de otra manera por el tribunal? ¿Como partícipe necesario, no como autores del crimen? Vos me estás diciendo de los 8 hay 2, te dije que esos no. Dos, sí. Esos dos. O sea, esos 2. No, mirá, en realidad podría ser, no es la posición que tenemos nosotros, Entiendo. pero obviamente el tribunal podría resolver eso. Claro, ayer en la así nota que le hicimos al fiscal general de Dolores nos explicó estos dos escenarios, ¿no? Donde, bueno, en uno, estos dos que vos mencionás, que no pegaron, serían partícipes necesarios y podrían obtener una pena menor. No es lo que tendrían ustedes... que ser partícipes secundarios, no necesarios, porque te explico esto. Hay 2 grados de participación, la primaria o la secundaria. Si el partícipe es primario, tiene la misma pena que el autor, porque su colaboración es necesaria, es imprescindible para que se pueda cometer el hecho. Así vienen acusados, estos por partícipes necesarios. Si la participación es secundaria, esto significa que el hecho se hubiera podido cometer igual aunque no hubieran prestado esta colaboración. Ahí obviamente se produce una reducción importante de pena. ¿Usted ve Interesante. algún rasgo de comportamiento de los familiares? Porque ayer supimos que muchos no están. También algunas características de la defensa, vinculaciones entre el intendente Sarte y el propio abogado. No le pido una opinión sobre eso, sino del comportamiento de las familias cuando lo fueron a visitar. ¿Algo que nos pueda explicar esta reacción de Pertossi hoy o es solamente lo que usted considera algo intempestivo y no previsto? No, lo de Pertossi es intempestivo, eso fue así. Ahora, yo te lo voy a contestar con una pregunta. Si vos tenés un hijo y uno de tus hijos es uno de esos 8, ¿vos te quedarías callado durante 3 años? No. Esperando que posiblemente le caiga una prisión perpetua. No. Yo hubiera actuado esto es lo que como hablábamos, actuó el papá doctor. de Ventura. Hubiera gritado a 4 vientos que mi hijo no tiene nada que ver y hubiera tratado de demostrar. Bueno, evidentemente, como te dije antes, toda la estrategia va por otro lado, tal vez porque no haya otra versión, no hay otra posibilidad. Bueno, pero en el caso, doctor, de Lucas Pertossi y Luciano son primos, ¿no?
Sí, son primos. Sí. Bueno, ahí hay una familia junta, ¿no? Pero digo, si Lucas tuvo una menor responsabilidad... En realidad están casi todos relacionados ellos, están casi todos yo me refiero relacionados. a esto que usted decía recién, el tema de los padres, ¿no? Si vos sabés que tu hijo tuvo una responsabilidad, entre comillas, menor, porque fue un partícipe secundario, como usted decía recién, claro, es difícil que ese frente se mantenga unido, ¿no? El frente de los padres, a eso me refiero. Sí, yo, a ver, esta opinión te la doy como padre, no como parte en este proceso. Yo no me quedaría nunca callado. Y si la idea es que paguen la pena por haber cometido esto y que lo hagan sin chistar, algo que no tiene... Pero eso sería... ¿Sacrificar a tu hijo? Claro, bueno, es un sacrificio. Bueno, o sea, lo decía un abogado que ¿en honor a aquí, qué? ¿no? Por eso, pero ¿en honor a qué? ¿En honor a qué? Yo no entiendo la lógica. Quiero decir, si las pruebas son tan contundentes que ellos no logran defenderse desde el punto de vista ni siquiera técnico de aquello que cometieron, bueno, que paguen lo que tengan que pagar. En ese caso, a ver, si un hijo mío hubiera cometido un hecho de estas características, lo primero que yo haría es pedirle disculpas a la familia de la víctima. Pero escúcheme, doctor, sígame este razonamiento. Sí. Y si eso significa cierta humillación que ellos no están dispuestos a admitir, y entonces la lógica es que paguen lo que tengan que pagar. Son grandes, que paguen lo que tengan que pagar, pero no se pide disculpas. Por ejemplo, no estoy pensándolo con usted. Sí. Bueno, eso parece ser lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, no estoy en la cabeza de ellos para saber qué es lo que piensan. Yo solamente puedo decirte lo que veo en el juicio, lo que veo en el proceso y lo que siento como abogado, como miembro de un equipo que comanda al doctor Burlando y que trabajamos en esto hace 3 años, y como Fabián Amendola, padre de 6 hijos y nada más. 6 hijos. Sí, 6 hijos. Uno de ellos me acompaña en este juicio. Claro. Así que, digo, no lo entiendo. Creo que la sociedad entera no entiende esta situación. Fabián, volviendo al juicio, hoy hubo una declaración importante de un amigo de Pablo Ventura que relató, es un chico de Zárate, que relató el historial de este grupo, ¿no? En Zárate, y que habían mandado al hospital a un chico que se llama Facundo y que le habían quebrado la cadera. Este testimonio, ¿cómo pesa en el resultado final? Digo, porque habla de un historial y además de que nadie pudo prevenir ni detectar, ¿no? Mirá, pesa a los efectos de... A ver, ¿por qué para nosotros es importante? Para demostrar, fundamentalmente, más allá de que ellos venían con este modus operandi, como se dice habitualmente, de golpear a gente, para demostrar una cosa que tiene que ver con la premeditación. A ver, ellos no necesitan demasiado tiempo para saber cómo actuar en forma coordinada y cómo atacar a una persona en forma sistemática. Acá hubo, entre que lo sacaron del local de Brick hasta que se produce el ataque, pasan aproximadamente 10 minutos. Tiempo más que suficiente. Y de hecho las imágenes que hoy se mostraron y se pasaron varias veces y que se vieron fotos de esas imágenes muestran cómo ellos se agrupan y cómo cruzan todos juntos hacia donde estaba Fernando momentos antes de que se retire la policía, que fue lamentablemente el momento en que se inicia este ataque mortal. Y el testimonio de este chico nos trae a lo que es el modus operandi de los imputados, ¿no? Bueno, tenemos aquí en el piso a una criminalista, Florencia Adorante, que le quiere hacer una consulta, una pregunta. ¿Cómo no? Buenas noches, doctor. Me gustaría volver a esta declaración de Luciano Pertossi en el sentido de que
Es posible que pueda ser cuestionado su reconocimiento en el video por la mala calidad del video. Esto es una realidad. Pero para que quede claro, doctor, ¿qué otros elementos quizás más indubitables tienen en contra de Luciano Pertossi? Bueno, mirá, primero hay 2 testigos presenciales que lo señalaron como pegándole a Fernando. O sea, eso ya estaba. Segundo, hay manchas de sangre que el resultado de ADN dio que pertenecían a Fernando Báez Sosa en el pantalón de Luciano. Pero además hay otro video que es el que se toma desde la misma vereda donde ocurre, no, enfrente, donde ocurre el hecho, donde se lo ve a él parado al lado de Fernando. En cuanto al valor que tiene esta identificación, más allá lo que vos bien señalás, que es que hay un problema de imagen, eso fue lo que llevó a los peritos a pasar por alto, ¿no es cierto?, esto. Lo cierto es que lo pudieron identificar por las prendas, porque no se le ve obviamente el rostro en ese video, pero se identificó por las prendas y es el único que estaba vestido de esa forma, es decir, con una remera negra, sin estampado blanco, porque hay otro de los imputados que tiene un estampado blanco en el pecho, y con pantalón largo, porque el otro que tiene remera negra estaba con bermuda. O sea, de los imputados que están reconocidos, es el único que estaba vestido así, y además está reconocido por el mismo personal de la división de imágenes, en el mismo video, en otra secuencia. Así que está claro para nosotros que es él y que no es otra persona. Hay un dato, doctor, que hoy me acercaba unos colegas que han seguido el caso porque están en policiales y me contaban esto, que es muy relevante, que es que Máximo Thompson y Luciano Pertossi están juntos en una misma celda, en un pabellón aislado en la cárcel de Dolores. ¿Por qué están juntos? Porque son los 2 más bravos del grupo, los 2 más peligrosos. Es un dato que me parece relevante para evaluar el conjunto de la, Puede ser. del yo panorama. la verdad, eso lo desconozco. Es un dato Bueno, que le doy un obviamente ustedes... Bueno, por eso que es un dato al que han llegado ustedes. Yo lo desconozco. Tampoco nunca hemos preguntado Claro. ni dónde están alojados, ni cómo... Sí, están Realmente, alojados en un a ver, pabellón de aislamiento. Sí. Está bien. No, a nosotros particularmente no nos interesa. Correcto. Concretamente no nos interesa que la pasen mal tampoco dentro de penal, porque yo he visto en otros lugares que hay declaraciones de otros detenidos que lo estamos esperando. La verdad, no nos interesa nada de eso. A nosotros nos interesa que la justicia determine cómo fue el hecho, o sea, es lo que le estamos mostrando, ¿no?, al tribunal, cómo fue el hecho y que cada uno de los imputados tenga la pena que corresponde. Tampoco, Damián, ni siquiera esto de que se habla de una pena ejemplar. No, es la pena que la ley prevé de antemano, o sea, antes del hecho por el cual están siendo juzgados. Bueno, me dio el pie para hacer una pregunta, le iba a hacer otra, pero iba a hacer esta. ¿Cuál es la pena que usted considera conveniente o que debería ser para los imputados? Hay una sola pena. ¿Cuál? El artículo 80 del Código Penal solamente prevé la prisión perpetua. O sea, la máxima pena. ¿Cuántos son? Es la única... ¿Cuántos son? No, la prisión perpetua, y esto te lo aclaro, es prisión perpetua. Lo que pasa es que Pero los no condenados existe a la prisión perpetua... Sí. Bueno, por eso. Los condenados a prisión perpetua tienen la posibilidad a los 35 años Claro. de prisión de pedir la libertad condicional. Doctor, ¿usted estaría pensando en prisión perpetua para todo el grupo, sin excepción? Sí, totalmente, sí. Bueno, de hecho, Robledo Puig, creo que es el preso que más años hace Sí. que está detenido, lleva Sí. 50 años, y no le conceden la libertad condicional, pese a todo ese tiempo transcurrido. Permítame una pregunta también de Jean Libares, que es nuestro columnista en Policiales, por favor. Doctor, y bueno, ¿Cómo no? ¿cómo continúa? ¿Cómo continúa el juicio? Buenas noches. ¿Cómo continúa el juicio mañana? Y si es, recién con Laura Di Marco teníamos la información de que podría modificarse la fecha de declaración de Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, que no lo harían el 18 de enero y sí lo harían el lunes 16. ¿Qué nos puede decir? Tenés toda la razón, buena información. A pedido de la defensa, varios de los testigos que iban a declarar el día 18, entre ellos Guarino y Milanesi, pasaron al día lunes. Así razón? que no hay... reordenamiento de testigos. Nosotros no tenemos problema, que vengan cuando quieran, pero que vengan.
Y obviamente sí queremos que vengan a decir la verdad, ¿no? Claro, o sea, vamos a estar atentos a eso, nada más. Doctor, es decir que Y falta... la otra pregunta que me habías hecho era, lo de mañana. Sí. Mañana van a venir a declarar otra persona de Zárate, que nosotros la hemos citado en los mismos términos que vino el testigo que compareció hoy, para contarnos un poco cómo era este grupo en Zárate. Y los dos bomberos que asistieron a Fernando momentos antes que llegara la ambulancia. Doctor, estamos a nada de la finalización de los elementos probatorios, después vendrán los alegatos. Son 3 días, mañana, lunes y martes, entiendo. Hasta aquí. Perdón, el miércoles también, ¿eh? El miércoles también, porque quedaron los 2 médicos de la defensa para el día miércoles. Bueno, Los médicos, claro, los peritos que dijeron que Fernando en realidad había fallecido o de un aneurisma o de una mala maniobra de resucitación, ¿no? Exactamente. O sea que ese testimonio es muy importante. Van a estar los padres también de los imputados. Sí, para nosotros es muy... Sí, pero van a declarar antes los padres de los ¿Cuándo? imputados. Antes del miércoles. ¿no? El martes. El martes. Ahora, estos peritos, no, ¿no? Que... perdón. No, le quería, justamente quería Sí, concluir, sí. concluir la pregunta de cuáles le parecieron a usted a esta altura las pruebas, los elementos más contundentes desde el punto de vista de lo que significa. Porque pienso que muchos de los 6 tenían salpicaduras de sangre, por ejemplo, demostrado, ¿no? Claro. Bueno, hay mucha prueba que es muy importante. Esto lo quiero recalcar. Mirá, en un juicio oral, cualquier abogado o cualquier criminalista, como tenés ahí, te puede decir que el método que tiene el tribunal para valorar la prueba es lo que se denomina sana crítica razonal. Es decir, el tribunal puede con un solo testigo entender o creerle a un solo testigo y con eso formar su convicción y dictar un veredicto condenatorio o absolutorio, no importa, estoy haciendo un ejemplo, con una prueba única siempre y cuando pueda demostrar racionalmente que llega a esa conclusión. Con uno solo basta. Con un solo testigo, es importante lo que está diciendo. Pero, porque... escúchame, por ejemplo, en casos, mira, te voy a ir a un extremo, en casos, por ejemplo, de violencia sexual, donde solamente está el imputado y la víctima, ¿quién es el testigo? No, claro, la víctima. Y, claro. con el solo dato de la víctima se llega a una condena. Entonces, por eso te digo... Los periodistas necesitamos 2 fuentes distintas que no se conozcan entre sí para corroborar un hecho. Claro, por eso es interesante. Acá no hace falta. El tribunal puede con un solo elemento formar su convicción. Ahora bien, en este caso concreto, y ahora sí entramos en esto, hay una pluralidad de fuentes o sea, se puede llegar a la misma conclusión solamente usando testigos, por ejemplo. O se puede llegar a esa conclusión a través de solamente prueba pericial, o a través de los videos, o a través de los mensajes incluso que ellos mismos. Claro. O sea, hay tanta prueba, que la verdad que es un caso, yo te diría, hasta paradigmático en este sentido, porque no es común encontrar en un juicio tantos elementos de prueba y de diversas fuentes que confluyan en un mismo sentido. Claro, fue un crimen a cielo abierto. Totalmente, y la tecnología permitió que fuera gran parte de todo de este acontecer grabado, por audios o por videos. Lo hemos visto como una crónica desgarradora por momentos, pero que supera la ficción. Y yo me imagino el momento de los alegatos por parte de los acusados. ¿Se lo imagina usted, doctor, también, el momento en donde ellos tengan que decir sus últimas palabras? Bueno, los alegatos son de las partes, o sea, el que va a alegar va a ser el fiscal en primer lugar, después alegaremos nosotros como representantes del particular damnificado y finalmente la defensa. Lo que los imputados pueden hacer es decir unas últimas palabras. Esto no significa que se les permita una declaración. Si quieren declarar, tienen que declarar antes que se cierre la etapa de prueba. ¿Usted piensa que, perdón que interrumpa, pero digo, piensa que eso va a ocurrir o ya a esta altura no existe esa posibilidad? ¿Cuál es su percepción, su intuición como profesional? Hasta el día de hoy
te decía que no iban a declarar porque así se venían manteniendo. Hoy se produjo un quiebre que puede, que puede llegar a significar un cambio en eso. Tienen 4 jornadas para hacerlo. Qué bárbaro. ¿Imagina que hablen, doctor? No creo. Pero aparte te voy a decir otra cosa. Bueno, nadie creía que iban a hablar y hoy habló uno, ¿no? Pertossi, por más que haya dicho una frase... Claro, sí, es verdad. Pero igual te digo lo siguiente, o sea, nosotros la evaluación que hacemos es prescindiendo totalmente de cualquier versión que puedan dar los imputados. Sí, está claro. Porque nosotros nos basamos en los elementos de prueba. A ver, como hoy, Luciano Pertossi dice, yo no estaba en ese lugar, pero señor... Acá no solamente se ve usted en el video, sino que se ve en otros videos. Hay 2 testigos, su pantalón está manchado. O sea, bueno, ellos pueden decir lo que quieran, no tienen obligación Obvio. de Yo en decir realidad la verdad. te digo cómo lo entendí. Lo entendí de otra manera. No me mezclen con esto. Yo no soy esto, no estoy en esta, no me metan en esta foto. O en este video, ¿no? Sí, no, digo, en la foto... Claro. Vos decís, no soy parte de los 8. No soy parte de los 8, Ajá. no soy parte de los 8. Bueno, a ver, para que eso tuviera un sentido, o sea, él tendría que haber explicado, aunque no responda a preguntas de las partes, o sea, él podría haberse negado a responderle preguntas al fiscal o a nuestra parte, al particular damnificado. Lo que sí debiera haber hecho para que tuviera algún sentido es haber explicado. O sea, no alcanza con decir, yo no estuve ahí. No estoy en esa imagen. Bueno, tengo que acreditar o tengo que decir dónde estaba, bueno, pero, qué hice. Doctor, fíjese esto, ¿no? Que llamó la atención, no solo el nivel o una arrogancia al decir no voy a responder otras preguntas, sino como si estuviera reprimido, tal vez, me lo pregunto, de poder hacer algo que por ahí quiere hacer, pero no lo dejan hacer. Bueno, en algún momento el defensor lo interrumpió. Por eso. En el medio de la diligencia y le dijo que no declarara. A ver. O sea, ¿fue el defensor el que lo frenó? Sí, igual él dijo en un primer momento que no iba a responder preguntas. El fiscal dijo, bueno, usted puede no responder preguntas, pero yo tengo el derecho de preguntarle. Obvio. Y le hizo una pregunta, y dice, ¿usted dónde estaba? No le voy a responder preguntas. Esta persona que se ve acá, parado, ¿quién era? Le dije que no voy a responder preguntas y ahí lo interrumpió también el defensor y dijo, no respondas preguntas. Ahora, yo me imagino a la noche el regreso, ¿no? Sus otros compañeros, evidentemente muy bien no les debe haber caído que él se haya desmarcado así. ¿Por qué dijiste esto? Yo no estoy ahí, queriéndote despegar. Me imagino que eso en el grupo debe haber generado algo. Es probable. Por eso esperaremos hasta mañana a ver qué repercusión tiene lo que pasó hoy. ¿Nos cuenta mañana qué espera, doctor? Mañana, obviamente, esperamos volver con un nuevo testigo a conocer más detalles sobre lo que hacían estos imputados en Zárate y conocer, primero conocer a 2 héroes, que son 2 bomberos que quisieron salvarle la vida a Fernando, aunque ya tenemos acreditado, por lo que nos contó el médico autopsiante y la médica de la ambulancia, que no había posibilidad de salvarle la vida porque el traumatismo severo de cráneo que tuvo, por más que él hubiera estado adentro del hospital, no se hubiera podido salvar, lamentablemente. Así que bueno, doctor, sobre eso sí, escucharemos mañana. Bueno, muchas gracias por todo este tiempo con nosotros. Carola Suárez, un gran trabajo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, equipo. Buenas noches. Buenas noches. Cualquier cosa volvemos con vos. Buenas gracias. Noches. Gran trabajo. Gracias, doctor. Bueno, lo que vamos a ver ahora es importantísimo. Fueron las pruebas, dicen,
dentro de la justicia más relevantes porque ubican cómo funcionó el grupo, la manada, algunos dicen jauría, y en dónde estaba el cuerpo de Fernando Báez Sosa en el accionar de cada uno. Pero además fotos exclusivas que Jean Libares nos va a mostrar y nos va a contar en detalles qué significan. Excelente. Hugo, Laura, equipo, esta es la escena del crimen, ¿sí? Vamos a ir despacio. Boliche Lebric, local bailable, sitúense. Calle, aquí está el asfalto, aquí están los autos estacionados, aquí tienen un árbol y otro árbol. Vamos a empezar a repasar qué pasó. Esto es lo que expuso la policía, los 4 peritos de la Policía Federal. En el centro de la escena, Fernando Báez Sosa. Ahora bien, estábamos debatiendo la responsabilidad, ¿no? O lo que dijo hoy Luciano Pertossi. Miren dónde está, Hugo, Laura. Casi al lado. Muy cerca. ¿sí? Así lo ubican y por eso, en consecuencia, él tiene el pantalón manchado de sangre. Claro. Está a la misma altura, fíjate, Laura, que Thompson. O sea, casi a la misma distancia. Máximo Thompson. Y fíjate que al lado está Lucas y al lado está Ciro. Lucas y Luciano. Ellos dos son, Lucas y Luciano son primos. ¿Está Exacto. bien? Lucas y Luciano son primos y Ciro y Luciano son hermanos. Exactamente. Fíjate Sí. cómo están, qué dato ¿no? Tal vez sea demasiado arbitrario, pero, o no. Hay una descripción. Los Pertossi están los 3 juntos. Así es, aquí. Ah, mira. Digo, sí. si uno desagregase la Sí, información sí. o pusiese la lupa, ¿en dónde está ubicado cada uno y qué rol jugaba cada uno en la escena? Bueno, y acá está lo que nos explicaba recién Amendola, ¿no? Lucas Pertossi y Ayrton Violás están como obstruyendo digamos, haciéndole el cerco para que nadie se meta a defender a Fernando. Y allá el cerco más importante lo hacen aquellos dos, que son los que pueden caberle otra La calificación. coautoría funcional, Hugo. Atención con este Sí, término. pará, la coautoría funcional implica que todos cumplieron roles del mismo modo para el crimen. Que todos les podía caber, Claro, exactamente. una misma prisión pena. perpetua. Hay una posibilidad, que es la que se está analizando a esta altura, que Matías Benicelli y Blas Sinali, como incluso no tienen datos, incluso no tienen, me parece, sangre en sus prendas, corregime si me equivoco. Blas Sinali fue uno de los hombres de la semana. En el dedo meñique de Fernando Sí, se tenía. encontró ADN de Blas Sinali. Están todos involucrados, Hugo. Pero ¿qué decía recién, muy bien Laura, lo que decía el Fabián Amendola? Tanto Violás como Lucas Pertossi participaron de esa indefensión para con Fernando. Pero atención con Blas Sinali, porque Tomás de Alessandro, amigo de Fernando Báez Sosa, dijo, cuando yo lo quise defender, Blas Sinali me golpeaba. Claro. No me permitía acceder a Fernando. Acá está Fernando Báez Sosa en el centro, es atacado por todo este grupo y se van... A ver, para que entiendan todos, esto es una foto a grandes rasgos que hacen los peritos. Ustedes Claro, esto imagínense... es muy importante recordar, Jan, que esto está en el expediente. Laura, esto fue... Sí, Claro, obvio, esta claro. foto Es está la en el clave. expediente. Esto, así como nosotros estamos aquí parados, esto fue la sala de audiencias hoy. Es probablemente Así. la foto clave para determinar y argumentar Vamos. por parte del tribunal cuál fue el rol de cada uno. Pero ¿cuáles son los que podría caberle una pena de partícipe secundario? Bueno, Luciano Pertossi justamente tiene sangre. Hay que ver Lucas cuál es el rol de Pertossi. Enzo Comelli, que se asegura que es uno de los que primero le pega, ¿sí? Y también Matías Benicelli. Comelli y Por eso Benicelli hay son que los tenerlo muy entre pinzas. Por eso, insisto, tienen que seguir avanzando, pero lo que dan las pericias es esto, Hugo. 4 de los imputados Pero, a ver, de los 8... por lo que yo entiendo, estos dos que están obstruyendo que a Fernando lo defiendan, Lucas Pertossi Y Ayrton Violás, estos son los que podrían tener una pena de partícipe secundario. Exacto. Estos dos. Entonces es Pertossi y Violás. Ahora, hay más imágenes Sí, vamos a que seguir son repasando. parte del expediente para desmenuzar, porque esto fue lo que marcó. Qué interesante cuando lo ves así Sí. desplegado, entendés mucho mejor la escena, ¿no? Esto, Laura, para que todos entiendan, es lo que proyectaron en la audiencia del juicio. Estamos viendo tal claro, cual claro. el documento que vieron el tribunal, los jueces, los imputados. Aquí, Matías Benicelli. Sobre esto hacía mención Fabián Amendola. Esta imagen es la que tapa, yo hoy se los decía, Hugo, bien temprano. Aquí detrás de estas dos personas está Luciano Pertossi. Lo están tapando. Acá atrás está Fernando en el suelo. A ver si me siguen. Y ahí se los ve claramente a Matías Benicelli por los rastros, ¿sí?
pero estas personas son las que estaban circulando en la vereda. Bueno, y te doy un dato importante. Matías Benicelli, viste que hay un abrazo entre dos personas cuando fallece, cuando lo asesinan a Fernando, y los que se abrazan son Matías Benicelli y Luciano Pertossi, los que aparecen en ese abrazo. Y un dato conceptual de la prueba, recopilado hasta acá, se llama transferencia, que es justamente lo que vos decís. La idea de que cuando hay un crimen y se comparte algún tipo, en este caso, de ADN o cualquier elemento de tejido, como pasó, debajo de las uñas... De las uñas de Blas Sinari. Había material en genético. En el dedo meñique de Fernando había material genético de Sinari. Exacto. Exacto. Seguimos repasando. Que Blas Sinali era un tapado, ¿no? Apareció, la prueba apareció. No lo mencionaba nadie, Laura. No lo mencionaba nadie y la ciencia descubre. El único que lo mencionó fue Tomás de Alessandro, por eso yo lo marco. Seguimos repasando más de las fotos que se proyectaron dentro de la audiencia. Esto ya es el final, para que ustedes se sitúen. Culminó la matanza. Estaba ahí abajo Fernando Báez Sosa, Máximo Thompson y Ayrton Violás. ¿Por qué los identifican rápidamente? Primero las zapatillas. Ustedes ya se ve acá el rasgo blanco, véanlo. Camisa negra abierta y una bermuda negra, mientras que Ayrton Violás, que fue uno de los primeros en llegar, lo veíamos en el croquis, ya fueron completamente identificados por los peritos de la Policía Federal. Seguimos avanzando. Y ahí está Ciro Pertossi, ¿eh? Sí. Claro, por eso quería llegar. Quería avanzar porque aquí está Ciro Pertossi. Jan, estas fotos son obtenidas con celulares. Exactamente, por eso lo que marcaba recién Florencia. No van a obtener, como en una serie, que se va a ver la cara totalmente nítida. No, acá se relaciona con textura física, ropa, modos de caminar. Y lo que dicen los testigos de manera oral. ¿No? Recién lo dijo Améndola. 2 testigos presenciales situaron a Luciano Pertossi. Seguimos repasando. Por favor. Porque fueron varias, Hugo. Laura, varias de las imágenes. Esto es el momento del ataque. Vean ustedes. ¿Sí? El horario. ¿Y cómo actúan todos juntos? Ahí ves la organicidad del grupo. Este círculo marca, atentos a todo este movimiento de gente, cómo cruzan todos. Vamos de nuevo al croquis. Recuerdan, Lebric enfrente, cruzan enfrente para atacar a Fernando. Seguimos repasando, este es el dato clave. Hay una versión, Jan, que circula fuerte, que ellos armaron el plan en minutos. En segundos. O en segundos. Todo, Hugo, vos lo estuvimos entrevistando a diferentes abogados penalistas, todos coincidieron en lo mismo, Laura, y a todo el público. Como que cruzaron mensajes entre ellos, uno hizo la seña, el otro dijo lo esperamos en la puerta, lo atacaron de distintas maneras. ¿Y esos mensajes pudieron rescatarse, esos mensajes? Cuando arman el plan. Lo que dice Hugo son gestos. Dentro del boliche, Thompson le hace esto a Báez Sosa. Es decir, eso ya es un evento. Salen, esperan que se mueva la policía. Cuando ven que no hay policía, cruzan a buscar a Fernando. Y después la mansalva, 8 contra 1. Ahí tienen los 3 agravantes. Y lo atacan, de algún modo, entre varios. A traición, por espalda. Como dijo Burlando, lo atacan por la espalda, por uno de los costados y de frente. Esto es dentro del boliche. Esta es la cocina de Lebric. Ahí ven a Juan Pedro Guarino, uno de los absueltos, que va a declarar. Es Juan Pedro Guarino. Él es Juan Pedro Guarino, uno de los sobreseídos, porque se lo ubica lejos. No pegó ni participó. Este es el que le escribe a la novia. Claro, la novia le dice, no habrá sido ustedes los que lo mataron. Le escribe a él, 13-26 del 18 de enero. Claro. Ese es Milanesi. Exactamente. Perdón, muy bien, Florencia, porque me estaba confundiendo con Tomás Colazo, que él es el 11. Sí, Hugo. Recordemos a Tomás Colazo, que está completamente fuera. Alejo Milanesi, falta Juan Pedro Guarino, que es uno de los últimos en salir. Los dos que no estaban en la escena del crimen en el momento del ataque a Fernando. El expediente, lo recordamos. Esto se proyectó en el juicio. Sí. Aquí es donde explicaba la perito de la Policía Federal la relación. ¿Sí? La relación. ¿Por qué? Ahí, como ven, se ve muy poco. Sí. Se ve muy poco. Entonces relacionaron la foto de Pertossi en el allanamiento con esa cámara. Entonces lo ubicaron. Mismo pantalón, misma remera, misma leyenda blanca. Es lo que explicaba hoy Carla Ricciotti bien temprano. Lucas Pertossi. Lo mismo para Enzo Comelli. Como la foto es una cámara de seguridad de un boliche, no se puede ver de manera nítida. Relacionaron todas las prendas con textura física, altura. Esto es un trabajo muy importante que realizaron los peritos. Por eso los ubican en la escena. Vean la hora. 4:44 de la mañana. A punto de atacar a Fernando. Seguimos. Esto es... Yo nunca voy a entender por qué lo sacan, por qué el protocolo es sacarlos para que obviamente van a matar a alguien afuera, ¿no? Eso para es... Sí, para quitarse responsabilidad, pero bueno, estás exponiendo un ser humano. Esta, Laura, Hugo, es una de las fotos más impactantes que se proyectó. Fernando en el suelo, y no se termina de determinar por la vestimenta si es o Luciano Pertossi o Ciro Pertossi, ¿sí? ¿Quién es el que está por darle la patada?
No sé si ustedes lo pueden relacionar. Es muy fuerte. ¿Sí? Nunca se vio. Por eso digo, son imágenes del expediente. ¿Y quién toma esta foto, Jan? Eso ¿Alguien es un de video, la gente? Eso es un video, por eso insisto. Un cuadro, un video, claro. Claro, eso es un video, no se sabe si fue de un transeúnte o de uno de los propios imputados. Eso es lo que no se revela en el informe. Ellos tomaron todo, Laura, Hugo, todas las pruebas que había. Mostranos el momento. No, hay una que es todavía aún más fuerte, que ella se lo ve a Fernando sin camisa, a ver si la podemos repasar o si la pueden buscar, chicos. Es una de Fernando solo. Esta, perdón, estaba confundido. Acá está. Sin camisa, en el suelo, pidiendo por favor. Ese es Fernando, después del ataque. Lo ven, ¿no? Lo llegan a reconocer, ¿no? Mostrar la silueta. Sí, a ver, por favor, vamos a mostrarlo de vuelta. Sí, acá lo ves, ¿no? La silueta. Y ves la cabeza, ¿no es cierto? Claro. Muy bien, y seguimos desarrollando entonces las fotos que tenía el expediente. Esto también es en la salida del boliche. Esta es la cámara de Lucas Pertossi, que él iba filmando. ¿Recuerdan que iba de atrás? Ahí se puede divisar Blasinali, Enzo Comelli, ¿sí? Cuando los están sacando del boliche. Vean ustedes, gritos, empujones, ¿sí? La seguridad del boliche. Esto ya queda comprobado. ¿Esto qué es, Jan? Esto estamos... Esta es la zapatilla. La zapatilla, claro. Ah, ahí está, ahí se ve, claro. Claro, porque el plano no permite ver con la sombra y todo. Seguimos. Muy bien. Creo que en la última. Hasta acá. Bueno, súper interesantísimo. Muy impactante. Vamos y volvemos, la despedimos a Florencia. Florencia, una mirada sobre estas pruebas de hoy y agradeciéndote hasta mañana. Te deseamos un buen descanso. Pero antes... Contanos. Tenemos desde todos los puntos, lamentablemente, este hecho súper trágico y como bien explicaba el doctor Améndola, no solo, digamos, unas pruebas de los videos que quizás son confusas en el sentido de que la calidad es baja, pero sí se complementa muchísimo con las pruebas de ADN y los testigos, y me parece que esto es lo fundamental de la causa y es una prueba muy importante y que nos permite esa foto en la cual es dinámica y podemos ubicar a cada uno de los agresores. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Te esperamos mañana. Tenemos mucho más programa. Mucho más programa, mucha más información. Quédate. Bueno, mucho más información, El caso Fernando Baezosa, el juicio, la 9ª jornada, las pruebas, la entrevista que hicimos con Améndola recién, que también aporta datos. Nos preguntábamos con Laura. Todo es información exclusiva, lo que te estamos dando en el programa, lo que recién estábamos revisando con Jan Libares, son fotos exclusivas que están en el expediente, lo que hoy se vio en el expediente, así que tenemos hoy un programa de lujo en ese sentido. Sí, y nos preguntábamos lo que Améndola dijo que no existe, que es el informe... A ver, el informe psicológico, psiquiátrico que por más que ellos no hayan querido realizarse, Alicia Crosa, que fue perito durante mucho tiempo, justamente en el servicio penitenciario, decía que se hizo. Pero bueno, evidentemente está faltando eso, que es lo que podría respondernos a alguno de los grandes interrogantes, porque hasta ahora nadie nos ha podido explicar por qué permanecen en esa actitud. Ni siquiera el abogado más especializado en estrategias de defensa ha podido decir por qué no han hablado para defenderse. Bueno, sobre todo hubo en lo que decía Améndola y lo hablamos entre nosotros, ¿no? Si hay algunos menos implicados que otros, por ejemplo, los que hicieron el cerco y que podrían ser considerados partícipes secundarios, los padres de esos chicos no dicen nada. Correcto. Y con respecto a la pericia psicológica, entiendo que hay varias maneras de hacerlo. Si alguien se niega a hablar, ellos se niegan a hablar, también existe la autopsia psicológica, que es entrevistar a familiares, ¿no? Pero hoy se produjo un hecho a partir de este material que fue exhibido allí en el juicio, que generó que Luciano Pertossi levantase la mano y entablara un diálogo con el fiscal.
Ahí está. Luciano Pertossi de repente sorprende, se levanta y dice, quiero aclarar algo. ¿Lo hago? ¿A quién le pregunta esto? Esta es una cuestión no respondida. Y dice, yo no estaba ahí. Por eso le decíamos si tal vez respondía su propio abogado, quien le pregunta, lo hago. Pero él dice, yo no estaba ahí. Y el fiscal le dice, ¿dónde estaba? Y él responde, no te voy a responder. El fiscal dice, ¿quién es la persona de negro que está detrás del auto? Insiste, luego de su señalamiento en el que dice que no está ahí, Pertossi dice, no quiero responder ninguna otra pregunta. No se esfuercen, fíjate el estilo con el que responde, porque no voy a responder más nada. Esto fue un cambio en el derrotero, en el andar, en el juicio, en esta novena audiencia. Muchos dicen que es tal vez el principio de un cambio, aunque faltan solo 3 audiencias para la defensa de los acusados. ¿Qué elemento nos da desde el punto de vista informativo hoy este acusado que de repente rompe el esquema, el argumento y la estrategia jurídica, entendemos, porque están en medio de un juicio, levantando la mano, parándose y diciendo, quiero responder, no estuve ahí, cuando sabe que no tiene ningún valor probatorio, Laura? Sí, Hugo, yo no estuve ahí, yo insisto que es una frase que quiere decir mucho más que yo no estuve en ese video en donde me están mostrando, ¿no? Lo que me están mostrando. Yo no estuve ahí. Y lo conecto con esto que nos decía el psiquiatra que nos visitó ayer, en donde decía, estoy seguro que va a haber un quiebre, que alguno se va a quebrar, porque, bueno, también en el frente de los padres, no todos tienen la misma responsabilidad. Bueno, Luciano Pertossi, yo no estuve ahí, ahí lo estamos viendo. Este es Luciano Pertossi, es hermano de Ciro Pertossi y primo de Lucas Pertossi. Cuando él dice yo no estuve ahí, lo dice, el disparador fue este video, esta prueba que mostró uno de los peritos de la Policía Federal. Es ahí donde Luciano Pertossi levanta la mano y dice, yo quiero hablar. Incluso se corre físicamente, se levanta, se despega de sus 7 compañeros y se va a una silla, intenta hablar y recién nos contaba el abogado Amendola que el propio defensor lo frena porque quería seguir hablando y después dice que no va a responder más preguntas. Esto es el disparador. Bueno, ¿quién es? ¿Rompió el pacto de silencio? ¿No lo rompió? Algunos opinan que sí, otros que no. Recién Amendola lo relativizaba. Bueno, esto es una frase de Burlando de hoy. Dice, estoy convencido de que la desesperación es lo que hizo hablar a Luciano Pertossi. Habrá tenido la idea loca de que no había elementos en su contra. Esta es una declaración de hoy de Fernando Burlando. Y ahí lo tenemos a Luciano Pertossi. Bueno, ¿quién es Luciano Pertossi? Es el más chico del plan Pertossi, tiene 21 años, lo apodan Chano, y junto con Thompson son los más bravos del grupo. Uno de los tweets de Luciano Pertossi, que parece que a nadie le llamó la atención, él escribía, si no hay piñas, no hay alta noche. Esto es un dato para mí muy relevante que no fue debidamente contado. Comparten celda, están en una cárcel de Dolores donde estuvo, por ejemplo, bueno, los detenidos o los acusados, los asesinos de Cabezas, donde estuvo Coppola también. Están en un pabellón de máxima seguridad, en 4 celdas, 2 en cada uno. Comparte la celda con Thompson en un pabellón de aislamiento. ¿Por qué? Porque son los 2 más bravos del grupo. El ADN de Fernando estaba en su ropa, por eso él, el que yo no estuve ahí, no tiene asidero. Hay muchas pruebas que sí efectivamente lo ubican ahí, en la escena del crimen. Y Luciano y Matías Benicelli se abrazan. ¿Te acordás de ese video en donde lo asesinan a Fernando? Hay 2 que vuelven y los 2 que vuelven son Luciano y Matías Benicelli. Se abrazan y festejan. El señor Luciano Pertossi será el inicio de una ruptura del pacto de silencio, lo veremos en los próximos días. Vamos a hablar ahora mismo, excelente Laura, con Pruger, que es un perito que nos va a explicar qué significa esto. Hoy hablé temprano con él y me contaba algunos datos que, por supuesto, vamos a incorporar a la conversación. ¿Qué tal, Pruger? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches a ustedes. ¿Qué significa que se haya roto, si es que
se puede establecer de esa manera, el silencio, y que uno de repente haya señalado un dato que puede pasar absolutamente inadvertido para la propia justicia o no? Mire, ellos tienen la facultad de interrumpir el juicio cuando quieran y hablar cuando quieran. ¿Sí? Eso se los dicen los jueces apenas empieza el juicio. Yo creo que es toda una estrategia que tiene que ver con el abogado. Él debe haber querido hablar, el abogado lo dejó, pero lo cortó inmediatamente, como decía el abogado que ustedes invitaron al piso, que dijera eso nada más y que se callara. Yo calculo que en algún momento del juicio van a hablar. No sé si van a romper el pacto de silencio o van a tratar de contar otra historia. Lo que pasa es que es muy sólida la acusación. Yo creo que el evento número 2, que corresponde a la entrada de la esquina, donde organizan de alguna manera el ataque sobre la víctima, y de alguna manera se configura la premeditación, creo que ahí va a atacar la defensa. Ahora, va a tratar de atacar ahí. Faltan solo 3 días de audiencias válidas para que ellos puedan hablar y que el tribunal pueda tomar eso como una prueba. ¿Mañana puede pasar algo para usted? ¿Pasado mañana? O mejor dicho, el lunes, martes. Hoy el trabajo de los peritos con relación al video es un trabajo que no ha sido de lo mejor desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Lo único que hicieron fue en los fotogramas y mantener la calidad de los fotogramas y no lograron identificar rostros. En realidad, a esa distancia, que es al otro lado de la calle, se podría haber identificado personas, ¿no? Caras, se podría haber trabajado sobre eso. ¿Y de qué manera, licenciado, de cómo se podría haber hecho mejor? Para que ustedes tengan una idea, esto es un celular común como cualquier celular. Si los videos que capta un celular tuvieran que tener todos los fotogramas la misma calidad o resolución que dicen en la venta y en el ofrecimiento de esa tecnología, lo tendríamos que llevar a los celulares en una carretilla por lo pesado que tendrían que ser. En este caso, el secreto de las empresas es que de un segundo, donde pasan 30 fotogramas o 60 fotogramas, de acuerdo a la calidad del video, los píxeles, sí, de ese aparato, hay 2 fotogramas que en una de esas tienen una excelente calidad, en todos los planos, los sujetos y el paisaje. Después todo lo demás pierde calidad y dejan enfocado en ciertos elementos en el cual uno cuando ve el video cree que está en absoluta calidad todo y en realidad es un solo fotograma. Pero puede ser que no se trabaje a ese nivel, como usted lo señala y como sabe hacerlo, porque no sea necesario, sea suficiente con esto a esta altura. Sí, yo creo que fue suficiente. Yo creo que fue suficiente. Lo que ocurre es que uno nunca sabe cuáles son los recursos que puede tener la defensa y uno tiene que agotar todas las instancias para que sea inimpugnable un trabajo, ¿no? Pero bueno, el trabajo igual está bien hecho, ¿no? A pesar de todo eso, la individualización a través de las prendas, que es una de las técnicas, ha sido utilizada y han logrado identificar a cada uno de los individuos. Por descarte creo que lo sacan al personaje que ustedes están hablando, que es el que declaró hoy. Sí. Lo sacan por descarte. Y también él lo sabe, entonces por eso habla, Prover. ¿Cómo? ¿Él lo sabe que lo sacan por descarte y por eso levanta la mano o habla? Yo creo que fue la declaración del perito que dijo, por descarte tiene que ser tal, de acuerdo a lo que tengo tengo entendido lo que dijo. A pesar de todo ello, la reunión de todas las pruebas, de todos los elementos, de todos los testimonios, estos videos muestran la acción de ellos, perfectamente organizados, en cómo se manejan. Evidentemente acá, como decían otros abogados, y es verdad, lo que está en discusión es la agravante, no la autoría, ¿no? La agravante sería la alevosía, y la alevosía la tienen. Tienen una víctima que está tirada en el suelo, desmayada, y la están reventando a patadas en la cabeza. ¿Cómo se define? Obviamente lo sabemos, pero hay gente que tal vez se está enganchando ahora y no todo el mundo tiene por qué saber términos jurídicos y técnicos. ¿Cómo se define la alevosía? ¿Qué es la alevosía? La alevosía, si bien no es un concepto, creo que está en el Código Penal, sí está en la jurisprudencia, y tiene que ver la indefección de la víctima y todo
la energía de la violencia que genera el victimario sobre la víctima cuando la víctima está indefensa. Esa sería alevosía. Es decir, le están pegando patadas en la cabeza y la víctima está inconsciente en el suelo. ¿A usted no le parece que eso es alevosía? No, lógicamente, sí. Claro. Y la premeditación otra cosa es es que... y la premeditación es el segundo evento, que eso ya lo charlamos hoy a la mañana. Pero el público se renueva. Bueno, les comento. Dentro de este hecho o incidente, la clasificación de la Asociación Mundial de Ciencia Forense, hay un criminalista eximio en Estados Unidos que se llama Gardner, plantea que un incidente tiene eventos, cada evento tiene acciones, cada acción tiene indicios. Nosotros tenemos el evento en el interior del boliche, sería el primero, el evento cuando lo echan a esta gente afuera del boliche, sería el segundo evento, y el tercer evento sería la agresión sobre la víctima. En el segundo evento, ellos esperan que la gente de seguridad se desplace a otro sector, a una cuadra de distancia, media cuadra de distancia, pero alejado de donde estaba la víctima que ellos iban a atacar. Se organizan, esperan el momento y abordan como si fueran una jauría, que el único objetivo que tienen es matar, abordan a la víctima, controlan la situación y el espacio mientras algunos agreden y otros controlan de que no traten de ayudarlo y una serie de circunstancias, lo atacan por la espalda. Fíjense la cantidad de elementos que tenemos para la alevosía. ¿Sí? Es lo mismo que ustedes están sentados ahí y alguien viene de atrás y te pega un garrotazo y vos estás mirando la cámara trabajando, ¿no? Bueno, eso es alevosía. Claro. ¿Sí? Y en este caso, cada uno de esos elementos tiene indicios. Y este gesto que nos contaba Jan y que, bueno, se ve en fotos donde lo amenazan dentro de la discoteca, Fernando, con este gesto de... Te voy a cortar el pescuezo. Te voy a cortar el cuello. ¿Saben qué es eso? Eso es la firma de la premeditación. Esto es como firmar, dice, yo ya estoy premeditando lo que voy a hacer. Es decir, parece como algo de la mafia, ¿no? Como un sello mafioso. Exactamente, y eso significa, eso es premeditación, eso significa yo ya estoy pensando hacer lo que tengo que hacer con vos, que es lo que quiero hacer con vos y lo vamos a hacer. Entonces, fíjense si eso no es un documento de la y eso entonces podría configurar la coautoría funcional, es decir, la responsabilidad igualitaria de todos los acusados. En mi opinión, si bien hay la biblioteca, yo no soy abogado, soy perito, lo que sí puedo decir es que como persona y experto en la materia en homicidio, tengo que se organizaron, cada uno cumplía una función, no solo uno agredió, la autopsia indica perfectamente las múltiples lesiones que tiene la víctima. Todos esos elementos, evidentemente, abonan la hipótesis que para mí está confirmada, de que se organizaron para hacer esto, ¿no? Que el objeto de la agresión que termina con la vida de la víctima no fue de uno solo, ¿no? Y tampoco fue involuntario, como a veces escuché a una abogada, escuché que decía, no, dice, no lo quisieron matar, no, perdón, una víctima inconsciente tirada en el suelo y que le patees la cabeza y le llegues a lesionar el cerebelo que está en el centro del cráneo, como yo digo, configuramos el cráneo como si fuera una pelota. Imagínense el centro imaginario de la pelota adentro. Bueno, eso, ahí está el cerebelo. ¿Sí? En ese lugar está el cerebelo. Y tuvo una lesión en el cerebelo, significa que la violencia fue extrema. Extrema. No es que quisieron simplemente golpearlo. El cuerpo dice todo, ¿no, licenciado? El cuerpo habla en una pericia. Eso es Miren, yo tengo una seria discusión con los médicos forenses, ¿no? Ellos creen que el cuerpo es el único que habla. No dije que sea el único, no, pero en este caso, como usted estaba mencionando, en este caso sí. Claro. Sí, en este caso, metaanalíticamente, la víctima es un elemento muy importante dentro de lo que es el universo indiciario que tiene la escena. Ustedes en el video que en este momento están pasando a la derecha, esa es la escena del crimen, ¿no? Y dentro de esa escena tenemos la víctima. Quiere decir que es mucho más amplio el concepto de que habla. También la escena habla. Claro, ¿no? claro. Todo habla. Y los testigos, ¿no es cierto? Y el material audiovisual, como usted señalaba, y los chats. Los testigos en sí, los jueces, lo que tienen que hacer es, de acuerdo a esta información que es gráfica, la estamos viendo,
los jueces van a evaluar qué testigo dice la verdad y qué testigo por cuestiones subjetivas o y es un hecho, por eso le digo, el hecho en sí no está en discusión, yo en esto estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo creo que tienen que evaluar es la organización, ¿no? Y la organización está en el segundo evento, ¿no? Esperaron el momento justo. El video dentro del boliche de la seña que le hacen de que le van a cortar el cuello, Claro, claro. que lo van a matar, eso es un signo mafioso y también es una prueba contundente de la premeditación, ¿no? De lo que va a pasar minutos después. Sí. ¿Nos puede esperar un segundito? O en todo caso, queremos compartir con usted una entrevista ahora mismo con un periodista de Zárate, ¿no es cierto, Laura? Sí, claro, es interesantísimo lo que está contando. Sí. Tenemos muchas más preguntas para hacerle, pero bueno, queremos incorporar a Matías, que es un periodista de Zárate, para ver cuáles fueron las repercusiones de este día en la ciudad donde nacieron y se educaron los acusados. Hola, Matías, ¿cómo se vivió lo que pasó con Pertosio y la reacción? ¿Cómo lo vivieron en Zárate? Buenas noches, Hugo, Laura, y sí, sin lugar a duda ha tenido mucha repercusión, ¿no? Las palabras de Pertossi, estas breves palabras que ha tenido hoy en el tribunal en Dolores, ¿no? Donde dijo no estar ahí, o sea, no ser la persona que los peritos estaban marcando, ¿no? Él decía, yo no soy ese, dijo, ¿no? Yo no estaba ahí puntualmente, pero no se demostraba tampoco ajeno a todo lo que estaba ocurriendo. De hecho, Laura, vos bien lo marcabas, que era uno de los que sale caminando y se abraza junto a otro de los rugbyers de este grupo, ¿no? Una vez terminada, por así decirlo, esta paliza que le estaban dando a Fernando. Ellos mismos dicen, vamos a premiar, era parte de la premiación, él fue parte de la premiación. Fue como un ritual. Él fue parte de eso. Él fue parte de eso, fue parte de la cena, posteriormente a las casas de comida rápida. Y también la frase que usa hoy, ¿no? Esto de decir, yo lo único que quiero decir es que ninguno de nosotros quiso que pase todo lo que pasó. ¿Sí? ¿Y por qué no frenar antes? ¿Cómo repercutió en Zárate esta posible ruptura en el grupo? ¿Qué se dijo por allí en la tierra de los acusados? Y lo que se está esperando es ver cómo sigue esto, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana en esta última audiencia de esta semana? Y principalmente, ¿qué va a ocurrir la próxima semana, ¿no? Cuando sea el turno de Alejo Milanesi y de Juan Pedro Guarino el día 16, ¿no? Que es el momento que les toca. Y también otra cosa que repercutió mucho en Zárate es la aparición del número 11. Sí, que hasta ahora era un enigma, nadie sabía quién era el número 11 y hoy finalmente se empieza a ponerle nombre y apellido a esa persona. A Colazo, hablas de Colazo. Este grupo. Claro, exactamente, de Tomás Colazo. ¿Qué puede aportar? Y Tomás Colazo era parte del grupo. Sí, de hecho, en lo que mostró Jan lo veíamos. Participando en la pelea, no se lo ve participando en esta pelea o pegándole a Fernando, pero está dentro de ese grupo. ¿Puede dar características de cómo funciona el grupo o cómo funcionaba? Puede dar características de cómo funcionaba el grupo, puede dar características de qué fue lo que ocurrió dentro del EBRIC, ¿no? Esa noche, o hasta hablar de este pacto de silencio, ¿no? Del que él también formó parte. Matías, bueno, hay gran expectativa por el testimonio de Juan Martín Guarino, de Alejo Milanesi y también de Colazo, pero básicamente de Milanesi y de Guarino porque ellos estuvieron detenidos un mes con los acusados y luego fueron sobreseídos. Están citados como testigos, no pueden mentir, tienen que decir la verdad porque si no pueden ser acusados de falso testimonio. ¿Qué pueden aportar ellos y quiénes son ellos? Contanos sobre ellos. Y ellos eran parte de este grupo. Juan Pedro Guarino era jugador de rugby, si bien no jugaba en el Club Náutico Arsenal de la ciudad de Zárate, pero sí lo hacía en el CASI, en el Club de San Isidro, y eran muy amigos, ¿sí? Eran muy amigos. De hecho, Guarino también, ¿no? Formaba parte de este grupo desde muy jóvenes, porque habían participado y habían compartido también equipo, ¿no? En su momento. Y creo que Guarino también tiene para aportar esos mensajes de texto que le envía a su novia, ¿no? Esa misma noche, diciéndole que estaba preocupado, que no se sentía bien por lo que había pasado, ¿no? Ayer impactó lo que nos contaste de Tomei, si bien no significa más que un doble patrocinio,
pero que digamos que está vinculado con el intendente Zárate. Que es el abogado del intendente Que es el Zárate. abogado del intendente Es el abogado. Zárate, y patrocina al intendente Zárate y también a los 8 acusados. ¿Esto cómo impacta allí en Zárate? ¿Qué se dice sobre el tema? Y eso es parte del silencio de la sociedad zarateña, ¿no? Del vecino de Zárate muchas veces guarda silencio o se reserva opiniones a raíz de esto, ¿no? De que la figura de Tomei es la figura hoy también del intendente Osvaldo Cáfaro aquí en la ciudad de Zárate. Y desde un primer momento, ¿no? Se creyó también que podía haber algún tipo de vinculación familiar entre los rugbyer o alguno de los integrantes de esta banda, de este grupo, perdón, con el propio intendente. En Zárate, desde un primer momento, les cuento, se dijo en el rugbyer número 11, es el hijo del intendente. Sin embargo, hoy, con nombre y apellido, podemos descartar esa situación. Ah, esa era la versión, que Claro. porque el La hijo del versión era intendente esa. tiene un hijo rugbyer. El intendente tiene un hijo rugbyer. Claro, y aparte es más o menos de la misma edad, entonces se lo podía llegar a vincular. Y como se hablaba del rugbyer 11 y no se daba ni nombre, ni apellido, ni Claro. solamente Claro. se decía un apodo, entonces, bueno, que ahí puede ser, porque si lo están resguardando tanto, Hugo Tomei está en la defensa de ellos, entonces, bueno, eso es lo que el rumor y lo que se genera en Zárate, ¿no? Matías, vamos a ir con vos en cualquier momento con más novedades porque la arista nos lleva a Zárate. Una de las aristas, por supuesto, tiene que ver con el lugar donde son los acusados. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Volvemos con Volvemos. Enrique Kruger, Sí. que está con nosotros para contarnos más detalles. A esta altura, licenciado, ¿las pruebas son suficientes de acuerdo a su criterio con esta experiencia que usted tiene en el terreno de las pruebas? Yo creo que las pruebas son contundentes, como decía anteriormente. No creo que en este momento se discuta la autoría del homicidio, ¿sí? En este caso. Yo creo que lo que se está discutiendo acá, inclusive la defensa, y en esto coincido, me parece que están discutiendo que no le carguen la alevosía, y la alevosía está manifiesta. Este hombre dijo, yo no estuve ahí, y lo más lindo de todo es que el ADN le da positivo. El ADN que corresponde a la víctima. El trabajo de cadena de custodia no pudo ser cuestionado, es decir, la cadena de custodia estuvo bien, todos los elementos de prueba secuestrados. Yo creo que el hecho está comprobado, y los elementos que hacen a la participación en equipo, por eso yo hablo de jauría, el único objeto que tienen es la muerte, no tienen otro objeto que no sea eso, en una jauría, la planifican en el segundo evento cuando esperan el momento oportuno y salen de una manera absolutamente coordinada para generar la acción que generaron, que termina con la vida de la víctima. Otro detalle importante que también lo tenemos que analizar es que hay un hecho previo, meses anteriores habían dejado gravemente lesionada a otra persona, que sí que estos no se transformaron en homicidio de un día para otro. Exactamente. Bueno, esto se supo hoy en el juicio, ¿no? Un testigo habló de Zárate, que habían llevado al hospital a un chico, le habían roto la cadera, este mismo grupo. Entonces, esto también suma, ¿no? Estos son elementos que indican la acción coordinada de este grupo, y que también las comunicaciones, que son indicios, dice, si yo no peleo, esa noche no es buena, no ha sido una buena noche para nosotros. Así es. No hubo pelea, no hubo violencia. Miren si hay elementos, ¿no? Es decir, Increíble que ninguno de los padres se haya mosqueado por eso, ¿no? No le haya llamado la atención, no haya intervenido. El otro día leí una declaración de uno de los padres, creo que es uno de los que le pega la patada en la cabeza. El Thompson. Decía que, dice, mi hijo es una víctima de toda esta situación, que tal que yo. No. La única víctima que no tiene revancha, ¿sí?, está muerto, y no tiene revancha. Los otros van a tener que cumplir una condena muy severa, porque esto no ha sido algo que se pueda disculpar. No fue que no hubo intención de matar, ¿no? El preterintencional, que es lo que ellos quieren introducir, que seguramente van a intentar hacerlo por la defensa. Les voy a dar un ejemplo para que la gente lo entienda. Es cuando alguien se pelea con otro, lo trompea, la víctima, el otro que recibió la trompada, se cae, pega contra el cordón de la vereda y se desnuca. Eso es un preterintencional. Claro, no tuvo intención de... Ahí, exacto.
¿sí? Y los dos están parados y están peleando, ¿no? Hay un pugilato de alguna manera. En este caso no, la víctima está inconsciente, la atacaron por la espalda, primero lo organizaron en la esquina, coordinaron perfectamente cada uno de sus movimientos, llegaron al lugar, cada uno tenía una función, había múltiples lesiones en la víctima. Hoy escuché que eran varios minutos lo que estuvieron golpeándolo, que no fueron, simplemente pasaron y lo golpearon, no, fueron varios minutos de agresión que tuvieron sobre la víctima. Pruger, bueno, todo esto... sí. Sí, complete, estaba completando la frase. Claro, tuvieron muchos minutos y lo agredieron en esos muchos minutos. Ninguno de ellos recapacitó y dijo, muchachos, paremos, no podemos estar haciendo esto. No hubo ninguno que generara un freno a esta situación. Y bueno, todo esto creo que son elementos que indican la alevosía. El solo hecho de que la víctima está inconsciente, la atacan por la espalda, cae inconsciente y lo siguen agrediendo. Si eso no es alevosía, yo tengo que colgar el título. Descolgar el título. Pruger, queremos compartir con usted unas historias que subió a Instagram el doctor Burlando, en donde hace mención de, bueno, de lo que pasó hoy con Luciano Pertossi. ¿Quién no está? Se pregunta Burlando en esta historia. Y ahí pone a Luciano Pertossi, ¿no, Jan? Exactamente, Hugo. Es lo que marcábamos bien temprano, ¿no? Ese era el video que se proyectó dentro de la sala de audiencias muy temprano en el juicio, y lo cual acreditaba, más allá de lo que marcaba recién nuestro invitado, y además también la evidencia, como decía, la mancha hemática, es decir, la sangre en la ropa, y como dijo Améndola hace unos instantes, los dos testigos presenciales que lo ubican en la escena. Creo que hay otra más, y ahí se lo ve de nuevo, ¿no? Ahí lo marca. La publicación de Burlando en su Instagram reciente, dice Luciano Pertossi, al lado de donde se encuentra Fernando, y ahí lo vemos. Exacto. Sí, Jan. Sí, efectivamente, por eso nosotros queríamos revalidar esto, ¿no? La evidencia que había, como bien marcaba ayer nuestro invitado también, ¿qué es lo que tienen en la causa? ¿Qué es lo que se presentó? Bueno, es esto. Hay 3 puntos fundamentales, 2 testigos presenciales, otro video, que es lo que acaba de acreditar Fernando Burlando en sus historias en redes sociales, y obviamente también, lo más importante, la pericia química. Sangre en la ropa de Luciano Pertossi, que lo ubica en la escena, más allá de, como dijo Laura, que haya dicho yo no estaba ahí. Pruger, ¿será una reacción frente a la impotencia de la prueba? Entramos en el terreno de las suposiciones. Yo creo que sí tienen derecho a defenderse. Lo que pasa es que es indefendible esto. Ustedes antes que me entrevistaran hablaban de la pericia psicológica que no aceptaron realizar. Creo que simplemente permitieron la de la defensa. Obvio que la defensa se la van a dibujar y un poco más. Blancanieves es un poroto al lado de ellos. Me refiero, se siente impotente frente a una evidencia, ve que quedan 3 audiencias, no habló hasta ahora, por ahí le prohíben hablar y de repente reacciona, ¿algo así? Y yo puede ser que sí, lo que pasa que también hay una coordinación. Lo único que quiso decir es que posiblemente, generalmente los peritos actuamos en neutro, ¿no? En neutro significa sí, tiene todas las características de que sea tal persona, ¿sí? Primero decían A, B, ¿no? Como decía Burlando, y después que especifiquen los nombres. Pero las pruebas son contundentes. En este caso, el video, más los testimonios, más las pruebas de laboratorio. Yo creo que todavía falta algún perito que trabaje sobre la proyección de manchas de sangre. Las prendas tienen... La sangre no solo es un fenómeno químico-biológico, sino que tiene alta energía, ¿no? Entonces, ¿Cómo sería eso, Pruger? ¿Cómo es esto? O sea, ¿qué es lo que faltaría en la proyección de manchas de sangre? En la proyección de manchas de sangre nosotros lo que hacemos es trigonometría de la proyección y podemos inferir por la energía en la cual esa mancha salió del cuerpo de la víctima y se proyectó sobre las prendas del victimario. Por ejemplo. La velocidad. Entonces, con que lo hizo. Exacto. Más que velocidad es energía, ¿no? Es decir, el golpe lo que hace es disipar energía cinética y esa energía cinética proyecta manchas de sangre. Vemos el video. Vemos el video, ¿sí? Nos sigue impactando, doctor, perdón, es muy impactante ver... Sí, y es bastante lógico que a Luciano Pertossi lo haya movilizado, ¿no? Porque me quedé con algo que usted dijo antes, que es una estrategia. ¿En qué lo beneficiaría a él haber dicho esto sin avanzar en la declaración? ¿Cuál sería el beneficio de decir esto?
La estrategia simplemente, yo creo que la estrategia fue corroborar o tratar de cerrar algo que el perito dejó de manera indefinida, ¿no? Es decir, que no llega a una identificación categórica, supongamos. Entonces él salta diciendo yo no soy. El que está ahí no soy. Como un manotazo de ahogado. Exactamente, pero están las otras pruebas que lo ubican en el lugar, ¿no? Es decir... bueno, pero hubo un gesto de quererse salvar entonces. Claro. Exactamente, por eso claro. Yo creo que pasa por ahí. Lo que ocurre es que no puede zafar porque tiene las manchas hemáticas que la identifican el contacto con la víctima. Y esto va a ser muy difícil, ¿no? Esto, no sé qué va a hacer la defensa. Vamos a escuchar la defensa. Yo estoy muy interesado en escuchar por dónde orienta la defensa, cuáles son los testigos que va a traer. Pero las pruebas materiales son contundentes. Pero tiene una sola audiencia la defensa. ¿Crees el lunes o el martes finalmente? Y bueno, serán pocos testigos, pero tienen que ser muy valiosos esos testigos, pero la evidencia es esa es la carta. Esa es la carta, ¿no? Que va a jugar. Ahora, van a estar los dos peritos de parte que firmaron algo que finalmente no se corroboró, que es una mentira, que es que Fernando murió por una maniobra fallida de resucitación o por un aneurisma. ¿Qué le pasa a estos peritos que mintieron? ¿Qué les cabe? Estos peritos van a declarar. Mire, esas son las cuestiones que el perito se debe al juez, no se debe a la parte, ¿no? Es decir, uno por lo general tiene que trabajar y decir, mira, yo tengo que decir la verdad. Si vos me pedís que yo firme algo que no es verdad, no lo puedo firmar. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Sí. Pero son peritos, contratados por la parte. Claro, pero el abogado sí puede, si quiere, mentir o tratar de buscar la duda, pero el perito es alguien que tiene una respuesta científica. Ustedes ante un fenómeno pueden haber conclusiones distintas, tiene que haber una sola conclusión. ¿Sí? ¿Y entonces? Y ahí está el problema. Van a tener que demostrar lo que dicen. Acá lo que queda claro es que la lesión grave en el cerebro no fue, en el cerebelo especialmente, no fue causado por la reanimación. Olvídense, para que llegue la energía hasta el centro del cráneo, eso es un terrible patadón que le pegaron. ¿Sí? Eso no llega con la reanimación, que lo están sacudiendo y golpeando el torso para tratar de activar el corazón de vuelta. Olvídense. Y además entiendo que cuando llegaron a hacerle la RCP, como corresponde en general, ese tipo de maniobra es de resucitamiento, ¿no? Es decir, ya está muerta la persona. Ya estaba muerto. Entonces, no, olvídense, y quieren de alguna manera acusar a alguien que lo que tuvo es la bonomía de tratar de salvar a la víctima. No, olvídense. Yo creo que acá lo que hay y las lesiones tan graves las que tiene, que eso no puede ser provocado por una resucitación. ¿Y se puede refutar en esta defensa que seguiremos con atención? ¿Se puede refutar tamaña cantidad de pruebas, digo, en esa audiencia que tendrá la defensa? No, yo no sé qué van a inventar, pero si esto pasa porque ellos lo dejaron lesionado, pero el que lo mata es el que lo trata de reanimar, olvídense, es una estrategia fallida, ¿no? Es una estrategia fallida y va a fracasar porque los jueces en ese caso tienen un criterio y experiencia para darse cuenta qué es lo que se ajusta a la verdad y qué es lo que no se ajusta a la verdad. Ahora, Proeger, usted tiene, muchísima experiencia en investigación de crímenes, si bien, no es abogado, es criminalista, pero ha visto muchos episodios de este estilo. Mi impresión con la noticia del día con respecto a este crimen, esta pregunta, esta frase de Pertossi, es si no se estarán dando cuenta o si no estarán tomando conciencia de que pueden ir presos 30 años. Porque pareciera que estos chicos no tomaban conciencia de en qué situación estaban hasta este momento. No pidieron ayuda a sus padres en el momento del crimen. Dijeron, que de esto no se sepa nada. Tal vez estuvieron estos 3 años pensando que podían salir. No se los vio conmovidos. Tal vez, esto los empieza a conmover. ¿Puede ser parte de esto, de que estén tomando conciencia de la realidad? Yo no sé si... Primero, nunca maté a nadie.
Así que yo no sé qué le puede pasar a una persona que es capaz de matar a otra. Yo no sé cuál es el nivel de conciencia que pueda tener hoy con relación a su propia persona. De verdad eran bastante cobardes, ¿no? Es decir, tenerlo tirado en el suelo y agredirlo de esa manera es una actitud de cobarde y no de valiente. Con relación a la toma de conciencia que han tenido, yo creo que hay una fotografía de los acusados que es cuando explican la autopsia, ellos agachan la cabeza y no miran. Yo creo que ahí es donde toman conciencia de lo que hicieron, ¿no? Desde el punto de vista de que va más allá de esa imagen tan banal que es el machismo que quisieron plantear, porque son más fuertes o porque son muchos, pueden hacer lo que quieran. Así es. Sí, yo creo que van a tomar conciencia, pero van a tomar conciencia y ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Creo que el juicio está perfectamente definido, la Fiscalía ha sido muy coherente con relación a la distribución de las acciones que hubieron en el lugar, que son los eventos, y en esos eventos que vimos, pudimos ver que en el segundo evento, evidentemente, la premeditación se armó, que ya se había armado en el interior del boliche con esa seña de cortarte el cuello. Enrique, con tantos años de experiencia, ¿alguna vez vio un caso similar? Sí, he visto casos similares. Yo he tenido la experiencia del caso del soldado Carrasco que te comenté, el doble crimen de la dársena en Santiago del Estero, que eran 22 los acusados y todos eran un grupo monolítico a pesar de ser distintos abogados. Pero bueno, los jueces fueron muy objetivos, las pruebas eran muy contundentes y fueron todos adentro. Sí, y la lógica del grupo era semejante, Pruger. La lógica de este grupo en el caso Carrasco. Sí. En el caso Carrasco hubo espíritu de cuerpo, en el caso Carrasco se unificaron las defensas, todos tenían una idea monolítica del hecho, es decir, en el sentido de que cuál iba a ser la estrategia, ninguno la cambió, ¿no? Desde el punto de vista de la defensa, y a todos les dieron casi la misma sentencia. Ahora, en este caso, bueno, la pericia es fundamental para determinar la responsabilidad de cada uno. Lo más importante que tiene el hecho son los indicios, ¿no? Desde el punto de vista de que eso no pueden alterarse los indicios, ¿no? Son concretos. Y después de ahí sale hacia los costados decir, bueno, este testigo relata lo mismo que tengo en el video. El video es un indicio, ¿no? Este testigo dice lo mismo. Este no se ajusta a la verdad, este no se ajusta a la verdad. Los jueces van a tener que evaluar por ese lado. Son jueces técnicos, ¿sí? Que inclusive yo creo que es el mayor argumento que puede dar, probar la objetividad y el ajustado a derecho y el derecho de defensa que ellos tienen. No son jueces jurados de enjuiciamiento, que es integrantes de la sociedad, que están muy sensibilizados con el hecho, sino que son jueces objetivos. Y en estos jueces objetivos tenemos que en el segundo evento está la premeditación perfectamente organizada, ahí es donde se organizan, esperan el momento justo y atacan por la espalda. Claro. Esto no fue algo leve, no fue involuntario, una lucha entre dos fuerzas, no, nada que ver, entre dos personas, lo agarran indefenso, lo dejan inconsciente y lo agreden de tal manera que le ocasiona la muerte. Ahora, ¿de qué manera Enrique cambió? Porque esto es un crimen a cielo abierto, filmado desde muchísimos ángulos. De hecho, mucha gente, mientras sucedía la pelea, o el ataque, mejor dicho, hacia Fernando, filmaba lo que estaba sucediendo. ¿Cómo cambia la tecnología la investigación de los crímenes? Porque estoy pensando hay una criminalista que seguramente la conoces, Cristina Vázquez. Recuerdo haberla entrevistado, que ella me decía que había investigado una violación de hace muchísimos años, Jimena Hernández, un caso que se llegó al culpable porque se aplicó la ciencia por primera vez para, bueno, investigar el semen, ¿no? ¿Cómo cambia, este salto tecnológico, cómo cambia la investigación de un crimen? Mire, todo conocimiento científico, especialmente la criminalística, que son todo el estudio de los indicios que tengan que ver con un posible hecho delictuoso, han tenido un salto abismal en Argentina y en todo el mundo. Una cosa son las técnicas de verificación en laboratorio y otras cosas son la interpretación de la escena del crimen, que es lo que hoy vimos con los videos, ¿sí?
porque esa es la escena del crimen, ¿sí? Y la escena del crimen tiene 3 eventos, uno dentro del boliche, otro en la entrada del boliche o en la esquina, y el otro en el lugar donde mataron a la víctima. Y ahí está la parte reconstructiva de los hechos desde el punto de vista criminalístico. Ha avanzado mucho. Para que ustedes tengan una idea, yo les hablaba de video, les hablaba de imagen. Yo tuve un caso en el cual nosotros descubrimos por el sonido la falla de un arma que generaba el impulso de un proyectil al 30% de la potencia que tenía que dispararle. Quiere decir que encontramos el arma que tenía la misma falla y descubrimos el hecho. Fíjate vos, y lo hacemos por el sonido, lo hicimos por el Impresionante. Sonido. Fíjate, sí, y yo estaba ahí como perito oficial en la Fiscalía, en la jurisdicción de la provincia de Neuquén. Hasta eso hemos avanzado, ¿no? Es decir, tenemos... No hay crímenes perfectos, sino mal investigados, ¿no, Enrique? Yo tengo una frase que está en mi libro que digo, el crimen perfecto no existe, lo perfecciona el idiota que lo investiga. Muchas gracias, Enrique Pruger, licenciado en criminalística. Gracias por habernos ayudado a entender este cuadro complejo. Bueno, y ahora el momento del señor Hugo Machiavelli. Gustavo Menéndez fue intendente de Merlo, se tomó licencia y su hermana Karina asumió como jefa comunal. Gustavo Menéndez es un hombre vinculado con los medios, fue condenado en su momento por fraude en la administración pública y tiene muchas críticas porque se va de viaje permanentemente, a veces sale por vías que muchos consideran que no son las típicas para eludir justamente lo que muchos cuentan de Merlo, que es uno de los distritos más desiguales de la provincia de Buenos Aires, con un hospital que es uno de los más importantes de toda la zona oeste. Se llama Eva Perón. En su momento, en 2016, Gustavo Menéndez hacía este video, mirá. Inauguraba una nueva guardia para adultos y para chicos. Así está hoy. La información que nos llega es de médicos y de enfermeros que tienen miedo de dar la cara porque incluso dicen que fueron amenazados, que si salen en los medios, los sacan de su cargo. Muchos médicos son monotributistas, cobran 40.000 pesos por guardia y los enfermeros cobran 35.000 pesos por mes. Pude hablar con varios de ellos. Pero el problema, además de la mala condición laboral que tienen, es que el hospital está en estas condiciones. Allí se atiende también a la gente de PAMI. ¿Te acordás, no? Lo de Volnovich y el PAMI, los déficits que tiene la obra social de nuestros mayores, también se cumplen o se incumplen o se cumplen mal en este hospital que se llama el Hospital Eva Perón, justamente de Merlo. Mirá cómo está. Estas son algunas de las imágenes que demuestran las condiciones de cómo está este hospital. Pero ¿querés saber lo último que hizo Gustavo Menéndez? Fue hace poquito. De algún modo también se hacía cargo de ser uno de los que celebró la selección argentina. Y lo hacía con este video, mirá. La verdad que llegamos a Ezeiza, no veía la hora de llegar acá, venir a Merlo, conocerlo a Gustavo en persona, que la verdad que fue la cábala de todo esto y nada, gracias a eso pudimos ganar la Copa. ¡No, Gusti! ¡Si la caravana! ¡Qué sorjó, ¿no? Sí, sí. ¡Qué grande! A verla. Mira lo que es. Yo no sé si va a ganar un Golden Globe con este material audiovisual, porque no es Messi, está claro. Después, más tarde, ya el video avanzado se va a encontrar con Maradona. En esto se gastaron mucho dinero, pero los hospitales de la provincia de Buenos Aires, si tomamos un caso, que es el de Merlo, deja mucho que desear. O llorar, Machiavelli. Excelente, excelente. Bueno, lo que no es excelente son las cifras de la inflación que hoy se conocieron. 94,8% para el 2022, 5,1% para diciembre, 94,8% es la inflación más alta de los últimos 30 años y la increíble vocera presidencial festejó el número porque dice que Massa logró evitar que llegara a 100. Nuestro gurú, Damián Dipache, nuestro gurú del dinero, te lo cuenta. Efectivamente, Laura, si uno es una pyme y hace un presupuesto para el 2022, que es el año que se fue, y le pifia por 3, seguramente va a tener que cerrar el negocio.
Si te mandan a comprar al kiosco y te dan 3 y gastás por 9, seguramente sos un malversador de fondo. Y si de alguna manera vos sos gerente de una empresa y tenés que presupuestar para el año que viene y pusiste 33% y fue 98%, te van a rajar. Bueno, la realidad que los datos que vimos hoy efectivamente es esto. El presupuesto era 33% y terminamos teniendo una inflación del 94,8%. En el mes de diciembre, estacionalmente, la inflación se aceleró. El mes de noviembre había sido 4,9%, en diciembre está siendo 5,1%. Estos son los rubros que estuvieron por encima del promedio de la inflación. Restaurantes y hoteles 7,2%, bebidas alcohólicas y tabaco 7,1%, equipamiento y mantenimiento del hogar 5,9%. Transporte, que había subido los combustibles, 5,8% y lo va a seguir haciendo. Salud, por el aumento de prepagas, 5,7%. ¿Y por qué pusimos alimentos y bebidas no alcohólicas en 4,7%, que está por debajo del promedio de la inflación? Bueno, porque la pauta era del 4% supuestamente para los alimentos y bebidas por el acuerdo de precios justos. Por precios justos, claro. Claro, el tema que hay superficies que mide el INDEC, no son la mayoría, donde los precios son más injustos. Después lo vamos a ver en un informe privado que trajimos para hacer un detalle de lo que pasó con la inflación. ¿Cuál es la inflación que estuvo por encima del promedio del 94,8%? ¿Cuál? Bueno, prenda de vestir y calzado, récord, 120,8%. Y vestirse en Argentina casi es para privativo. Restaurantes y hoteles, 108,8% es lo que aumentó. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 97,2%. Y alimentos y bebidas en el cuarto rubro, 95% es lo que marcó esta inflación interanual para el cierre de diciembre. Récord absoluto, reiteramos, en los últimos 32 años. ¿Qué pasó con los precios en consumo masivo? ¿Qué es lo que más aumentó? Lechuga, esto no es anual, es mensual. En diciembre es estacional, aumentó 130,8%. 130,8%, el INDEC mide que estaban 333 pesos, pasó a casi 770 pesos el kilo de lechuga. El limón aumentó 86,5%, la naranja 23,4%, pañales descartables 20,2% y galletitas dulces envasadas sin relleno 13,8%. Eso es lo que hoy informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Bueno, miren esto. Este es un informe privado nuestro. ¿Qué está pasando cuando usted va al autoservicio chino, al autoservicio nacional, a la pequeña despensa? ¿Están los datos que efectivamente está mostrando el INDEC? No, porque el INDEC tiene una metodología por lo cual mide en grandes superficies donde están los precios justos, ese famoso 4% mensual. Y después usted cuando va a la despensa está encontrando estos precios. Estos son los precios que medimos en 670 puntos de venta de todo el país con escáner. Mire, ¿esto es el precio que encontrás en el chino, exactamente, por ejemplo? Exactamente. En diciembre de 2022, el mismo mes en que el INDEC tomó de referencia de alimentos 4,7%. Agua saborizada con gas, 17,2%. Caldos, 16,4% es lo que aumentó. Jugos en polvo, 16,2%. Desodorante de ambiente, 13,5%. Cremas dentales, 13,2%. Arroz, 12,6%. Mayonesa, 12,2%. Aguas, 11,1% y jabón de tocador 10,9%. Por lo cual, Laura, Hugo, efectivamente hay un calor de precios muy diferente entre aquellos que están precios justos respecto de esta medición privada que nosotros hicimos para contrastar los datos que estamos viendo respecto del aumento promedio de los precios en la República Argentina. Y miren esta situación. Ahí nos falta, bueno, está arriba. La convertibilidad. En toda la convertibilidad, en 10 años de convertibilidad, la inflación acumulada fue del 48,3%. Y acá viene el desastre de la política. Gestión por gestión fue aumentando. Perdón, te hago una pregunta acá, Damián. Acá estás tomando, porque en la convertibilidad no hubo inflación. Sí que hubo inflación acumulada. Claro. Desde el residual, las dos hiperinflaciones que 91 y 92 antes. Hubo inflación. De hecho, en algún momento en la gestión de Macri superó la inflación del año 92. Bueno, ahora estamos superando la del 91, nos estamos superando cada vez gestión a gestión. Entonces, la acumulada fue 48,3%. Sí, Laura, es verdad que tuviste deflación en el año 2000 y 2001 en Argentina. Bueno, Néstor Kirchner la subió a 64,4% en su periodo de gestión, 4 años. Primer gobierno de Cristina, sigue subiendo la inflación, 127,1%. Segundo periodo de Cristina, más inflación, no se soluciona el problema, 177,2%. Mauricio Macri, aún más se incrementó el problema, 295,7%. Y Alberto Fernández, solamente en 3 años de gestión, porque todavía le queda uno, es el récord total de inflación, 300,6%. ¿Ustedes se acuerdan del local todo por 2 pesos?
Sí, claro. Sí. Bueno, si ustedes, Laura y Hugo, eran socios de un local de todo por 2 pesos en 1992, hoy ese local estarían cambiando el cartel por todo por 550 pesos. Eso es lo que se ajustó en inflación en el periodo. Claro. Fue 24.478% lo que nos han dejado este desastre de políticos que tenemos en nuestro país. Sin embargo, Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno, felicitó al ministro de Economía por haber bajado la inflación. Mirá. El primer objetivo que se planteó el ministro Sergio Massa cuando asumió en el Ministerio de Economía fue que la inflación no fuera a final de año, tal como estaban pronosticando algunas consultoras y la mayoría de los medios de comunicación, de 3 dígitos, y que se planteara una reducción de 1 dígito cada 75 días, reducciones bimestrales importantes. Entendemos que ese objetivo se está cumpliendo en base al trabajo que está llevando adelante el ministro Massa y todo su equipo. Perdón, Massa fue funcionario de este gobierno cuando hubo picos de inflación, por ejemplo en julio, del 7,4? Porque parece que Massa asumió después de ese momento, no es autor de la inflación anterior y ahora dice que va en baja. Y Cerruti, el gobierno lo felicita. ¿Me dejan explicar? No, pero además lo que está diciendo es llegaste al 94,8% y no al 100%. No sé, es como si... pero me dejan explicar una cuestión técnica. Como si yo estuviera contenta porque tuve un preinfarto y no llegué al infarto. Les cuento, sé. les cuento por qué no llegó al 100%. Porque efectivamente Guzmán lo que hizo es pisar los precios relativos a la economía. No tuviste aumento de tarifa durante 9 meses. El tipo de cambio estaba pisado también durante 8 meses en Argentina, 9 meses en Argentina. Si eso no hubiese sucedido y los precios se ajustaban como comenzó a ajustarse tarifa a partir de septiembre, Argentina superaba largamente el 100. Vos decís eso es lo que veíamos. No es mérito de Massa. Sino de la gestión de Guzmán. De la gestión Exactamente, de Guzmán. pero por pisar los precios. Que sí. En efectiva ahora lo tenés que ajustar esos precios relativos, que si no hubiésemos tenido inflación de 100. Por eso el mercado para este año no ve inflación de 60%, porque justamente como hay que ajustar los precios relativos de la economía y todavía tenés emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y pasivos en el Banco Central enormes, ve inflación del 98%. Sí, pero bueno, es una locura festejar eso, ¿no? Es una locura. Tiene 44 puntos más que en el 19 cuando Macri les dejó un 50% de inflación. Son 44 puntos más. Una narrativa incomprensible. ¿No? Es enorme. Lo que sí, la pulseada que estaría ganando políticamente Massa es decirle a todos los trabajadores que en el mes de noviembre y en el mes de diciembre la inflación no estuvo con el orden del 6%, por lo cual sí el salario privado le ganó a esta inflación que estamos viendo porque hubo paritarias, y sería esta la pauta que tomaría Massa para decirle a los gremios y sindicatos: señores, necesito que acuerden conmigo un 60% de aumento, ese sea el piso, porque efectivamente yo les estoy mostrando que ahora sí, durante 2 meses el salario privado le ganó la inflación, ¿no? Bien, se prepara además su candidatura, ¿no? Quiere ser el candidato de la unidad del kirchnerismo. Pero la oposición reaccionó y reaccionó de esta manera. Vamos a ver el primer tuit, que es de Patricia Bullrich. 94,8%, cerramos el año con el índice inflacionario más alto desde 1991. Así termina la guerra contra la inflación de Alberto Fernández. Una ironía de Patricia Bullrich. Hay que bajar los gastos que día a día aumentan el déficit fiscal y alimentan un estado burocrático para la política y en contra de la gente. Más tuit, más reacciones de la oposición. En este caso, fíjate, ¿no? La opinión de Horacio Rodríguez Larreta pone, además de la foto, este texto. Es un tema de prioridades. Si te ocupás solamente de tu impunidad y tus intereses en lugar de los problemas que le hacen la vida imposible a los argentinos, pasan estas cosas. La buena noticia es que se puede gobernar diferente, se puede cambiar la Argentina, hagámoslo juntos, y pone la inflación acumulada a 94,8%. María Eugenia Vidal, la inflación más alta de los últimos 31 años. Un gobierno sin plan económico. Inflación proyectada. Claro, la inflación que había proyectado era del 33% y la diferencia es 94,8%. Me estoy acordando la entrevista que le hizo Pañi a Guzmán, que sostenía esto, y él decía, sí, pero ¿aguantás archivo? Bueno, fíjate que ahora Massa sostiene el doble, a 60%, del 33 al 60, y sostiene el doble. Quédate, nos queda un último dato, tiene Jean Levares sobre el caso Fernando Baezú. Dato crucial. Fundamental. Información fundamental, por lo que viene del juicio, ¿no, Jean? Laura, Hugo, Damián,
El próximo lunes van a declarar Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, los dos testigos que en su momento fueron imputados, que se los ubicó en la escena del crimen, y será un testimonio clave porque tenían que declarar el miércoles, el día del aniversario de los 3 años de la muerte de Fernando. Por pedido de su defensa, adelantan la declaración. Próximo lunes, jornada más que importante. Y la defensa, ¿no, Laura? Sí. Que va a tener un día en el que sabremos qué va a pasar. Así es, y bueno, ¿y qué van a decir, no? Porque la verdad que las pruebas son tan contundentes que bueno, hay expectativa también sobre eso y sobre si va a haber un quiebre también en el frente de los padres. Absolutamente. Que ¿no? también van a ir a declarar los padres. Hoy recordemos algunos que padres de los acusados. Pertossi, estábamos conversándolo. ¿Por qué manda ese gesto? ¿Es un gesto hacia el grupo también? ¿Están alienados tal vez? ¿Están lejos de la realidad? ¿Cuál es la respuesta en las últimas 3 audiencias o 4 que quedan? Mañana, lunes, martes y miércoles, y luego los alegatos. Y Hugo, ¿qué estará pasando esta noche en el grupo después de lo que Pertossi dijo? Absolutamente. ¿No? Bueno, tenemos tantos días en el aire con más noticias a la noche como audiencias en el juicio. Exacto, ¿eh? Así Nos que reencontramos mañana. chau, que descanses. Chau.